Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Bien, estamos aquí nuevamente. Hola, queridos estudiantes de noveno de la institución educativa San Francisco. Vamos a dar inicio a nuestro video de retroalimentación, a nuestra retroalimentación de nuestro ejercicio número 5, la actividad número 5. Bienvenidos. Bien, en esta prueba de entrada dice lo siguiente. La figura muestra la vista lateral de dos escaleras empleadas para limpiar el frente de un edificio. Las escaleras determinan los triángulos MNO y OPR, que tienen las medidas indicadas en la figura. Ahí podemos nosotros ver la figura. Las patas de las dos escaleras forman con el piso ángulos congruentes. ¿Por qué? Selecciona una. Y ahí están nuestras opciones de respuesta. A, los triángulos MNO y OPR son semejantes. B, los triángulos MNO y OPR son congruentes. C, los lados correspondientes de los triángulos son iguales. D, la altura del triángulo OPR es 3 veces la altura del triángulo MNO. Bien, entonces vamos a recordar utilizar nuevamente el método Polya, que es el método que de alguna manera nos va a servir mucho de soporte, de apoyo para poderlo aplicar y seguramente les va a contribuir muchísimo a desarrollar y mejorar la resolución de problemas. Entonces vamos de una vez con el paso número 1, entender el problema. Dentro del paso 1 hay como unos dos subpasos que es la incógnita, saber cuál es la incógnita del problema. En este caso la incógnita del problema sería pues las patas de las dos escaleras forman con el piso ángulos congruentes porque, eso es lo que tenemos que de alguna manera tratar de dilucidar. Bien, después de la incógnita pues vienen los datos y claramente ahí vemos los datos que nos arroja el problema. Miren, aquí tenemos la figura. En la figura ahí nos da una serie de datos característicos que desde ahí tenemos que nosotros sacar la respectiva información que nos sirva a resolver problemas. Bien, en el paso número 2, configurar un plan. En configurar un plan, les he dicho a ustedes en videos anteriores que la idea es como tratar de responder estas preguntas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así tan exigente, pero para tener como una serie de pasos a seguir, se los recomiendo. Entonces, primera pregunta, ¿tengo todos los datos para responder? En este caso sí, los datos que me los proporciona la gráfica y el enunciado. ¿Qué datos me falta? Pues determinar la congruencia de ángulos. ¿Cómo lo consigo? Con presaberes, analizando y interpretando el gráfico. En este problema en particular tenemos que tener una serie de presaberes, de lo contrario se nos va a dificultar, pero más sin embargo, si ustedes no están en una prueba, digamos, de estado y pueden tener la posibilidad de tiempo, lo que les invito para mejorar presaberes es consulten, indaguen en libros, internet, en lo que puedan para poder mejorar esos presaberes. ¿Y qué operación matemática? Pues aquí en este caso simplemente es como argumentar la interpretación de gráficos. Más bien es una competencia de matemática de poder nosotros razonar y argumentar algo que nosotros conocemos y lo podemos evidenciar. Bien, en el paso número 3 sería ejecutar el plan. En ejecutar el plan, pues se interpreta y argumenta la congruencia de ángulos, teniendo en cuenta presaberes. Por ejemplo, aquí ya empezamos a ver qué situación nos ofrece la opción A. En la opción A, los triángulos MNO, mírenlo, MNO, ¿sí? Recuerden cómo se nombran, y OPR, por sus letras, que están en cada esquina, OPR, que dicen que es una figura como una escalera, pero se logra ver que es un triángulo. Son semejantes. Pues vamos a mirar qué es triángulos semejantes. Eso es un presaber que tenemos que nosotros tener claro. Entonces se observa que los triángulos mantienen, en este caso, una proporcionalidad. ¿Qué es esta proporcionalidad? Mira, aquí vemos nosotros que en el lado A, por ejemplo, nosotros tenemos aquí que en el lado A, voy a subrayarlo, a ver si puedo, si me deja. Bueno, aquí este lado A, mire, con este lado de este triángulo mayor, mantienen una proporcionalidad. Este es 3 veces mayor que el otro triángulo. Entonces, eso quiere decir que está manteniendo una proporcionalidad. Bueno,
En ese orden de ideas, ¿qué podemos nosotros ver aquí? Que si nosotros recordamos que si hay esa respectiva proporcionalidad, está cumpliendo con un teorema. Pero más sin embargo, nosotros podemos ver aquí en la figura dos triángulos que son congruentes con sus ángulos. De alguna manera ellos van a coincidir. Fíjense que aquí vemos que coincidió con el otro triángulo y por lo tanto, al solo ver esta proporcionalidad, cumple con el teorema de Tales. Por lo tanto, los triángulos en este caso son semejantes. Ya podría decir que esa es la respuesta. Más sin embargo, vamos a analizar las otras opciones de respuestas. Bien, en el paso 3, ejecutar el plan. Nosotros cuando tenemos aquí ejecutar el plan, lo seguimos continuando y nos damos cuenta que en la opción B dice los triángulos MNO y OPR son congruentes. Pues tenemos que recordar que son triángulos, son triángulos congruentes. Entonces, para que son dos triángulos sean congruentes, todos sus lados del primer triángulo deben ser iguales al segundo triángulo. Entonces, en este caso, yo creo que se observa que este triángulo de aquí no es igual en todos sus lados a este. De pronto son proporcionales, pero no iguales. Mira, aquí en la figura yo les muestro que tienen que ser iguales, es decir, que el uno encaje encima del otro, por decirlo así. En este caso no. Entonces, como conclusión puedo decir que para el gráfico propuesto no cumple. Bien, el paso 3, siguiendo en el paso 3, todavía estamos en el paso 3, sino que mirando cada una de las opciones que nos da el respectivo problema, vamos con la opción C. En la opción C tenemos los lados correspondientes de los triángulos son iguales. Entonces, nuevamente tenemos que recordar qué son los triángulos correspondientes. Recordamos que los lados correspondientes son los lados de figuras distintas que son opuestos a sus ángulos correspondientes. Esto vendría a ser nuestros ángulos correspondientes y sus lados correspondientes serían estos, los opuestos, miren, los opuestos al ángulo, ¿ya? Y aquí claramente, entonces, podemos observar que sus lados correspondientes no son iguales. Estos son los lados correspondientes, miren, no son iguales. Inmediatamente esta opción de respuesta también la desechamos. ¿Qué tenemos? Siguiendo en el paso 3, pero ahora analizando la opción D. La altura del triángulo OPR, ya sabemos, triángulo OPR, es 3 veces la altura del triángulo MNO. Pues claramente vemos, mira, aquí está el triángulo OPR. Sin hacer ningún tipo de cálculo matemático, solamente con observación e interpretación, nos damos cuenta que pues no es más grande o no es mayor la altura de este triángulo con el triángulo MNO. Si usted hiciéramos los cálculos con teorema de Pitágoras, encontraríamos que este sí es 3 veces más alto o 3 veces la altura de este triángulo OPR. Pero aquí en este caso nos dicen es de que el OPR es 3 veces la altura del MNO y solamente observando nos damos cuenta que no. Entonces inmediatamente esta opción la descarto. Bien, ¿qué tenemos aquí? En el paso número 4, mirar hacia atrás, nos damos cuenta que hay que examinar la solución obtenida, revisar todo lo anterior, verificar la incógnita que se ha encontrado en la correspondiente y verificar la ejecución. Son una serie de preguntas para quedarnos cuenta de que si ya bien, verificamos cada una de las opciones, entonces nos dimos cuenta que ya podemos tener una conclusión y una opción de respuesta. En ese orden de ideas, escogemos la respuesta y en este caso, nuestra respuesta va a ser pues la A. Mire la A. Los triángulos MNO y OPR son semejantes, ya como lo habíamos descrito anteriormente. Si ustedes le dan clic ahí en nuestro programa de Moodle de Mejorando en Matemáticas 9, seguramente les aparece este icono de que la respuesta fue correcta. Bien, es fácil de aplicar, anímate a resolver problemas matemáticos. Espero que les haya gustado. Entonces, nos veremos en otra oportunidad.